El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios me encomendó. Dios me llamó. Dios me hizo su esclavo, su siervo y su enviado, para que yo sea un canal por medio del cual los gentiles conozcan el poder del evangelio que está dirigido en la persona de Jesús de Nazaret y su cumplimiento profético. Romanos 1:2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. O sea que Él le dice a sus lectores: hay una continuidad. No hay una división. No es que la ley fue abrogada, no. La ley continúa y la ley se cumple, pero en Cristo Jesús. Y si tú recibes a Cristo Jesús, cumple la ley. Es como si alguien fuera nombrado por nosotros la familia Gómez Barbosa y a esa persona le encomendáramos nuestra victoria. Esa persona corre no a título personal, sino a nombre de la familia Gómez Barbosa. Y si él obtiene el premio, ¿quién a la familia? Así fue Jesucristo. Cristo, la promesa de Dios, fue a la cruz del Calvario. Tú ya no necesitas lapidarte. Tú no necesitas ir con todas las Semanas Santas, latigarte, ir con tus pies o de rodillas, subir el cerro de Monserrate o donde tú estés, crucificarte, lapidarte. A Dios no le agrada eso. No por obras para que nadie se gloríe. Hechos 26:6 dice la Biblia: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Así que el apóstol nunca el apóstol trajo una nueva revelación. O como yo escuché a un hombre conocedor de la Biblia supuestamente, y diciendo que muchos nosotros éramos apegados al apóstol y que eso se había tornado en un Pablo Citis. No, amigo. Conocedor de la ley como el apóstol no había. Alumno de Gamaliel como conocedor de la ley no había. Pero alguien se le apareció y le dijo: tú conoces la ley. Ahora tú vas a conocer a la persona que va a cumplir y que cumplió la ley. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4 dice la Biblia: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. ¿Pablo enseñó algo? No. ¿Lo aprendió? Sí. Y de lo que aprendió enseñó: que Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo murió en tu lugar. Que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 personas a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Así que el apóstol fue a las fuentes. Teniendo conocimiento de la ley, habló con aquellos que a Jesús se les apareció. Pero mire lo que dice la Biblia: más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. O sea que el apóstol Pablo conoció a Cristo. Sí, Señor. Se me aparece a mí, a pesar de que yo no lo conocía mucho tiempo después de los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Así que el apóstol escribe a los romanos y les comunica insistentemente que la persona de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo,
fue anunciado por las Escrituras y que sucedió todo lo escrito en ellas. Por ello hace una introducción que es vital para confirmar que es verdaderamente lo que les va a comunicar en toda su carta. El apóstol tenía muy claro que solo los que habían recibido a Jesucristo como su Salvador podrían entender la verdad escrita y revelada para los que son de Cristo. Segunda de Corintios 3:14 dice la Biblia: pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. ¿Tú quieres entender la Biblia? Necesitas recibir a Cristo. Necesitas recibir al autor y escritor de la Biblia, usando a hombres como el que ves en esta hora predicando. Pero es necesario, dice la Biblia, hasta el día de hoy, cuando lee los escritos de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Así que ¿quién se hace realidad y se revela a nuestra vida? Cristo mismo, el que anduvo con los profetas en el Antiguo Testamento, que fue enviado como esclavo y siervo de Dios, su Padre, y cumplió la ley, y cumplió todo lo que debía hacer. Fue el que se reveló luegamente al apóstol Pablo, y hoy, a través de mis labios, se quiere revelar a ti. Sigamos leyendo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. El velo se le quita. Tú puedes decir: Señor, yo te recibo hoy, pero solo hacerlo de labios. Y de labios no te sirve. Tú tienes que creer en tu corazón que Jesucristo es la promesa que Dios ha prometido. Es por ello que el apóstol Pablo no pretende anunciar un nuevo evangelio o reafirmar lo que se decía de él por parte de los judaizantes, que por ese tiempo le acusaban de enseñar en contra de la ley y las costumbres. Es por ello que la introducción a la carta de los Romanos quiere negar rotundamente esa afirmación. Mire lo que dice Hechos capítulo 21. Cuando llegamos a Jerusalén, una vez recogida la ofrenda y presentada al templo para ofrecer la purificación, también le estoy demostrando que este mensaje fue no propio del apóstol, no, sino que le fueron abiertos los ojos de la revelación que Dios dio a sus profetas acerca de Jesús de Nazaret. Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Versículo 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Qué era lo que estaba tapando la venda de aquellos judíos? Los celos. Hay gente que pelea y lucha cuando oye a un predicador hablar, y más cuando usa la escritura. Si fuera una charla de motivación, les gustaría, pero no es así. No te vuelvas una persona intransigente, lee la escritura. Estos hombres habían creído, pero sus celos por la ley les volvían a nublar el entendimiento. Versículo 21. Pero en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés,
diciendo que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga tus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito. ¿Quiénes? Pues Jacobo y los apóstoles, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Cuántos colombianos ahora son judaizantes? ¿Tienen algo a qué apelarse? Pues a nada, porque si aquellos gentiles de la época se les ordenó por la iglesia de que no guardaran nada de la ley, nada, que no se circuncidaran, que no tomaran de nada sacrificado a ídolos, que no comieran nada de sangre o de ahogado y que no fornicaran. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, haciéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Así que vemos cómo los judíos, por su celo por la ley, les cegaba la verdad. Esto sucedió. Y mire lo que el apóstol dice cuando hizo su defensa ante el rey Agripa. Porque por lo general la gente transmite lo que cree entender. No profundizan, ya que un hombre sin el Espíritu Santo es un completo instrumento del mal, porque su razonamiento se convierte en sabiduría humana que niega la verdad espiritual de las buenas nuevas. Podemos ver un ejemplo de los que practicaron la misma creencia religiosa. ¿Acaso no conocían al apóstol? ¿No sabían quién fue su maestro? ¿No sabían que era lo celoso en cuanto a la ley, que era un perseguidor de aquellos que hablaban de Jesús? Pero algo le tuvo que haber pasado. Hechos 26:1, el mismo apóstol testifica: Rey Agripa, me siento afortunado de poder presentar hoy mi defensa ante usted. Me defenderé de todas las acusaciones que los judíos han hecho en mi contra. Me complace poder hablar ante usted, porque conoce las costumbres y las discusiones de los judíos. Por favor, escúcheme con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido en mi país y en mi Jerusalén desde que era joven. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo era un buen fariseo. Los fariseos somos el grupo más estricto de nuestra religión. Ahora estoy en un juicio porque espero la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. ¿Cuál promesa?
que Dios había prometido a nosotros enviar a un Salvador. Y es lo mismo que él está diciendo en Romanos 1:1. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, quien me llamó para ser apóstol, me escogió para anunciar a todos las buenas nuevas. Dios ha prometido estas buenas noticias a su pueblo desde hace mucho tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia se trata del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, pero por el poder de Dios a través del Espíritu Santo fue declarado Hijo de Dios al ser resucitado de los muertos. ¿El apóstol ha dicho alguna mentira? En ninguna manera. Él ha dicho una gran verdad. Por medio de Jesucristo, dice en Romanos 1:5. Por medio de Jesucristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca a Dios. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Así que nada, el apóstol ha mentido. Continuemos, porque he querido hacer entre línea o esta comparación para que usted se dé cuenta que el mensaje que él tenía que exponer a Romanos era tan limpio y transparente, guiado por el mismo Espíritu Santo que estaba en los apóstoles y ahora estaba en el apóstol Pablo. Sigamos leyendo. Hechos 26:7. Es la promesa que hoy todo nuestro pueblo, descendiente de las 12 familias, espera recibir, adorando a Dios de día y de noche. Y por esta esperanza, oh Rey, me acusan los judíos. No era que los profetas miraban minuciosamente con lupa quién era esa promesa o en quién se cumple esa promesa. ¿Hoy acaso la nación de Israel no espera que esta promesa se les cumpla a ellos? Sí. Luego versículo 8. ¿Porque creen ustedes que es imposible para Dios resucitar a los muertos? Los judíos sabían que no. ¿Acaso no está escrito en las profecías acerca de aquel profeta que oró por un muchacho y lo levantó de los muertos? Ellos lo conocían. Ellos sabían que Dios podía levantar a personas muertas. El mismo Jesús no levantó a Lázaro de entre los muertos. Sí. ¿No buscaban ellos a Lázaro para matarlo? ¿Para que negara esa gran verdad? Sí. Sigamos leyendo. Versículo número 9 de Hechos 26. Yo también creía que tenía que estar en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Mire que él dijo, sí, yo también. Mi conocimiento, mi adoctrinamiento que recibí de Gamaliel. Sigamos leyendo. Eso fue lo que hice en Jerusalén, en donde con autorización de los jefes de los sacerdotes mandé meter a la cárcel a muchos creyentes. Cuando los mataba, yo estaba de acuerdo. Y en todas las sinagogas, yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe. Mi furia contra ellos era tal que llegué hasta tal extremo de viajar a otras ciudades para encontrarlos y hacerles daño. En una ocasión, los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco al mediodía. Mientras iba hacia Damasco, vi, oh Rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras es hacer daño al tratar de luchar en contra de mí. O sea, le está diciendo el mismo Señor Jesucristo, tú te estás haciendo daño tratando de luchar conmigo. Yo dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú
persigues. Así que Pablo tuvo un encuentro con el mismo Señor Jesucristo. Y es al que hoy yo te invito a que tú lo recibas. Y que tú le digas: Señor, yo quiero tener un encuentro. No quiero tener un encuentro por lo que me puedas dar o por lo que yo pueda recibir de ti. Yo necesito tener un encuentro porque tú eres la promesa que que Dios había prometido que me acercaba a Dios. Luego dice el versículo 16: levántate hoy, me he aparecido ante ti, te he escogido para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Dios toma a un hombre conocedor de la ley, fariseo, alumno del mejor fariseo y del mejor maestro de la ley, y se le revela: no es mayor honra, no es mayor evidencia. Por eso él es que se dirige y presenta a la iglesia de Roma como el elegido de Dios para anunciar la promesa del Padre cumplida en la persona de Jesús de Nazaret, a quien llamó con el nombre Jesús de Nazaret. Y él siguió la línea de los apóstoles. Mire lo que dice Hechos 26:18. Dice la Escritura: tu misión será abrirle. Seguimos con la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa. ¿Qué le dijo Dios? Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Qué fue lo que el hombre hizo en el huerto del Edén cuando pecó? Darle el poder a Satanás. Pero ese poder es retirado cuando tú recibes a Jesucristo. Volvámoslo a leer. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Y esta es la base y la respuesta para muchas personas que dicen: ¿qué pasó con aquellas personas que un día murieron antes de que la ley fuera dada? Pues ellos, ahí está la respuesta: se han purificado por la fe, porque es que la promesa de Dios se ha hecho real, y el apóstol lo va a exponer y usted lo va a entender, porque la Biblia dice: Dios se ha manifestado. La misma creación ha manifestado la existencia de un Dios. Así que Pablo sigue diciendo, Pablo continúa: así que rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. No la rechacé. Pablo continuó: así que rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. Versículo 20. Al contrario, empecé a decirle a la gente que debía cambiar su manera de pensar y de vivir y acercarse a Dios. Mucha gente, imagínense, cumpliendo la ley. Entonces la ley decía que debía guardar el día sábado, y todos guardaban el día sábado, no se movían, pero terminaban de guardar el día sábado y salían a insultar a todo mundo. Es lo mismo que el que predica, y predica muy lindo, pero cuando sale a la calle desnuda a las mujeres con su mirada, de tal manera que muchas veces las mujeres se sienten sucias de las mismas miradas que los hombres le hacen. Yo sé que las mujeres me entienden cuando hablo eso, y son famosos cristianos. No han conocido la verdad.
Por eso Él dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Acérquense a Dios. Les dije que demostrarán con sus obras que en realidad han cambiado. Esto lo conté, incluso a los que no son judíos. Primero en Damasco, luego en Jerusalén y en todas partes de la región de Judea. Por esta razón los judíos me agarraron y trataron de matarme en el área del templo. Pero Dios me ayudó y todavía me sigue ayudando. Con su ayuda hoy estoy aquí de pie diciéndole a la gente todo lo que vi. Pero no estoy diciendo nada nuevo, sino lo mismo que Moisés y los profetas dijeron que pasaría. O sea que Él vuelve una vez más. Sigo con una continuidad. Sigo con el hilo que traían desde un comienzo los profetas. Moisés, todos, David, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Zacarías, Juan el Bautista. Traigo ese hilo. Jesucristo mismo, traigo el hilo. Los apóstoles. Ahora yo tomo el hilo. El hilo sigue. Hay una continuidad. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.